Católica hizo la Biblia, entonces le diría a los protestantes, no me va a estropear la Biblia. La Biblia fue hecha por la Iglesia Católica y nació con 73 libros. Y es así es. Y si usted no quiere, hagan como los mormones. Los mormones son más originales. Mire, para la muestra un botón, son originales. No cargan la Biblia, cargan el libro del Mormón. ¿Por qué? Porque ellos dicen, la Iglesia Católica es la gran prostituta y la Iglesia Católica hizo la Biblia, pues ¿qué va a ser palabra de Dios la Biblia? Y Mormón es el ángel que Dios ha enviado, pues vamos a cargar el libro de Mormón. Eso tiene lógica. Eso tiene lógica. Así deberían ser los protestantes. Si la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo, voten la Biblia y hagan otro libro y pónganle el nombre que quieran, como ellos le pusieron el libro de Mormón. Y eso se le respeta porque hay libertad de culto. Pero ahora sería que nos comprobara, y le voy a dar chance al hermano, no me voy a encadenar, le voy a dar chance al hermano que se presente, ya dijo que iglesia pertenecía, pero que él nos compruebe ante las cámaras para el mundo entero que la iglesia, cuando diga el gato es blanco, me muestre los pelos del gato, y si no, no le creo. Así es que, hermano, le queda un reto delante de la gente, comprobarlo. Si usted no lo comprueba, ni lo vamos a pelear, ni lo vamos a insultar, ni lo vamos a sacar a golpes, pero que el mundo entero sepa que la iglesia mormona no es la de Cristo, que la de Cristo es la iglesia católica, y esto es lo que a nosotros nos interesa, estar en la iglesia de Cristo. Así es que, hermano, las cámaras lo están viendo, el mundo entero lo está viendo, y usted debe convencer al mundo que la iglesia suya es la de Cristo. Adelante, preséntese y nos dice por qué la iglesia suya es la de Cristo. Maestro, por favor. Gracias. Ahora me siento yo. Sí. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Mi nombre es igual que el de él. Mi nombre es Luis Batz. Y es un gusto compartir con usted. Gracias, igualmente. Ahora se preguntarán cómo resulté hasta acá. Gracias. Sí. Bueno, yo nací en una familia católica. Mis papás son católicos, mi abuela, mi hermana y todo. Y yo pues no soy mormón. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mormón es un apodo, no es así. Y pues estoy aquí porque me invitaron, y yo aquí no vine a imponer, tampoco vine a pelear ni a discutir. Yo hoy vine a aprender y a compartir un poco de lo que yo tengo fe. Es muy posible que no hable con la misma capacidad que el hermano, que el padre. ¿Me puede prestar el libro mientras? Cuando lo necesite me lo... ¿Ah, sí? Como les mencionaba, es muy posible que no hable con la misma facilidad que el padre, pero él viene de Venezuela y yo vengo aquí a unos 20 minutos. Y es la verdad. Disculpe, es que siempre por internet escribe, es que el cura le gusta hacer obra de teatro. Dígale a la gente si usted y yo nos conocemos y si es una obra de teatro o si realmente es en vivo y es a todo color. No, es en vivo. No, yo nunca había hablado con él. Ajá. Entonces, en este momento les quiero compartir. Es muy posible que se preguntaran qué es la iglesia mormona. Algunos no conocerán. Levante la mano el que no sabe nada de la iglesia mormona. Bueno, creo que son todos. Pues para mí va a ser un gusto compartirles qué es lo que es.
La iglesia no es de Mormón, no es de Moroni, no es de José Smith. La iglesia es, ¿me permite? La iglesia es la iglesia de Jesucristo. Jesucristo está con letras altadas, porque no es de nadie, ni es del hombre, es de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Y por qué de los santos de los últimos días? Pues ahora me va a tocar a mí extenderme un poquito. Sí, tiene tiempo. Ok. La iglesia la fundó Jesucristo. Jesucristo falleció, pero resucitó a los 3 días y fue al cielo. Y le dejó encargado la iglesia a Pedro. Pedro quiso seguir llevando la palabra de Jesucristo a todo el mundo. Pero como muchos recordarán, los 12 apóstoles fueron perseguidos y fueron asesinados. La iglesia siempre ha sido la misma, nunca va a cambiar. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no es una edificación, la iglesia no es un nombre, la iglesia son todos ustedes y yo, que estamos aquí por el mismo objetivo, que es obedecer a Dios. Hubo un tiempo que se llamaba la apostasía. La apostasía fue un tiempo que duró muchos años, en el que la Biblia, por las malas intenciones del hombre, porque la Biblia es perfecta, la Biblia no la escribió un hombre, la escribió Dios por medio de los profetas. Por ejemplo, Abraham, Moisés, entre otros. Y durante todo el tiempo hubieron conflictos, hubieron incluso peleas entre algunas iglesias, y así fue muchos años, diría que miles. Y un día un joven de 15 años, que asistía a varias iglesias, fue a una, fue a otra, pero ninguna se sentía, por decirlo así, sintiendo la palabra de Jesucristo. Entonces él fue a un lago, se hincó y le oró a Dios y le preguntó cuál era la iglesia a la que él debía asistir. Y Dios le respondió que la iglesia a la que él debía de asistir era la iglesia de Jesucristo. Pero durante muchos años, lamentablemente, el hombre manejó la palabra de Dios y la iglesia de una forma en la que giraba a su conveniencia. Entonces Dios no le dijo, invéntate una iglesia. Dios le dijo, restaura la iglesia. No la inventó, no se la imaginó y tampoco lo quiso decir mentiras a las personas. Entonces fue ahí donde él siguió orando, siguió progresando en el camino de Dios, hasta que un día él oró más profundamente. Eso fue muchos años después, en donde Dios le habló, porque la fe de ese joven era muy grande, la fe de ese joven era enorme, y la cercanía que tenía con Dios era tan estrecha que cuando él hablaba a Dios, Dios también le respondía. Y Dios le dijo, hijo, quiero que me ayudes a restaurar la iglesia, quiero que guíes a los demás al bien, así que por favor, ve a tal lugar, escarba, y ahí encontrarás otro testamento más de Jesucristo. No encontrarás una nueva Biblia, ni una Biblia malinterpretada, ni una Biblia manipulada. Es otro más aparte de la Biblia, porque la Biblia es perfecta y está en todo lo correcto el Padre. Y si el Padre me presta un rato aquí el libro,
dice el libro del Mormón, otro testamento de Jesucristo. No es otro testamento de José Smith, ni tampoco otro testamento de Morón. Es cierto, nos dicen mormones, pero creo que lo han malinterpretado porque el libro se llama el libro del Mormón. El libro del Mormón es un libro que se escribió aquí en América. La Biblia, ¿dónde fue escrita, padre? ¿Ah? La Biblia, ¿dónde fue escrita? ¿Dónde fue escrita? Una parte por el pueblo hebreo, escrito por los profetas, y otra parte por los apóstoles, el Nuevo Testamento. Exacto. Escrita, no hecha, escrita. Una cosa es escribirla y otra cosa hacerla. Hacerla significa que una carta estaba en Roma y la trajo, otra estaba en Éfeso y la trajo, otra en Filipo la trajo. Biblia significa pequeña biblioteca. Nosotros decimos quién la hizo, no quién la escribió. La escribieron los profetas, la escribieron los apóstoles, pero la hizo Dios. la Iglesia Católica. No, Dios no. La Iglesia Católica hizo la Biblia inspirada por Dios, claro que sí, pero la hizo la Iglesia Católica. Y así es, la iglesia fue inspirada por Dios, son enseñanzas de Dios. Y lo que yo quería también decir es que la Biblia fue escrita en el otro lado del mundo, Israel, Jerusalén y otros lugares. Pues este libro fue escrito aquí en América. ¿Y ustedes se preguntan cómo fue escrito aquí en América? Pues pasa que había un profeta que se llamaba Leí. Este profeta hablaba con Dios, se comunicaba con Dios, oraba a Dios. Y Dios le respondió que Jerusalén iba a ser destruida. Entonces le dijo que hiciera un barco y que viajara a una tierra en donde él iba a encontrar un nuevo lugar para seguir creciendo. Él hizo ese barco y viajó hasta aquí a América, y ellos son los primeros no, misioneros no, los primeros habitantes de América. Leí escribió un libro. Leí se lo dio a Nefi, Nefi se lo dio a Lemuel. Leí era el papá, Nefi era el hijo y Lemuel era el nieto. Y así fue creciendo el libro del Mormón poco a poco, hasta que en conjunto se hicieron varios libros y el último libro fue escrito por Mormón. Mormón es el último profeta, de los últimos profetas de América. Él sabía que esos libros iban a ser destruidos, por lo que Dios le dijo que los enterrara para que luego fueran descubiertos cuando las cosas ya estuvieran mejor. Los enterraron y en el año 1820 los desenterró este joven a quien yo les estaba mencionando antes, que se llama José Smith. Entonces, él no inventó esa iglesia, no la instituyó, solo la restauró. Yo estoy muy feliz de estar asistiendo a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y también estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy. La verdad es que nunca creí que iba a pasar a hablar acá. Estar aquí parado enfrente del altar de Dios es una bendición. Yo salí una hora antes de mi casa para venir acá y vine aquí a las 7:05. Cuando vine, eso estaba muy lleno y no se podía entrar, por lo que me quedé parado allá afuera. Estaba ahí y pensé que iba a escuchar todo. Y cuando el padre dijo que si había alguien más que otra religión, fue como, pues sí, esa hay otra religión. Entonces levanté la mano y rápido todos empezaron a voltear y qué raro se siente, ¿verdad? Entonces alguien dijo que se acerque, que se acerque, que se acerque. Entonces yo como, está bien, ¿por qué no compartir un poco de lo que yo creo? Y es por eso que Dios me puso aquí parado, para que les pueda compartir un poco de lo que yo creo y de lo que me hace feliz, y compartir
otro testamento más de Jesucristo. Espero que no haya ofendido a ninguna religión. Realmente yo no vengo aquí a hablar mal de los protestantes, de los evangélicos y mucho menos de la Iglesia Católica, que fue donde yo nací. Yo aquí vine a aprender y a compartir un poco más. Y pues parte de los principios de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está aquí en el libro del Mormón. El día de hoy, este libro es mío. Aquí tiene mi nombre. ¿Lo puede leer? ¿El nombre? Ajá. Luis Fernando Vázquez. Este es mi libro. Yo lo llevo a muchas partes para leerlo y el día de hoy se lo quiero regalar al Padre. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy para mí será muy especial en que usted y yo podemos compartir un poco de nuestra fe. No estamos peleando ni debatiendo, estamos compartiendo y eso gusto. Realmente el saber esto es de mucho tiempo, yo tuve que aprender mucho tiempo para comprenderlo, pero más que comprenderlo, lo que yo hice fue orar para saber si esto era cierto o no. Oré varias veces y no les voy a decir que Dios me habló directamente, pero sí les voy a decir que sentí algo en mi corazón, en donde sentí que estaba en lo correcto y que estaba haciendo un bien. Lo siento si quizás se quedan con más dudas, porque creo que explicar sobre esta iglesia es muy extenso. Yo duré muchos meses en aprenderlo y sentir lo que es lo importante. Así que espero haber podido enseñarles un poco. El día de mañana también vendré. Si alguien tiene una duda, me lo puede decir ahorita y quizá mañana se lo pueda responder. Y espero que hayan podido aprender un poco de mis humildes palabras, y no de un mensaje orgulloso e imponente, sino solo es lo que yo quise compartirles. Ahora, el mensaje de hoy para mí, para ustedes, de mí para ustedes, por medio de Jesucristo, es que si algún día se sienten mal, se sienten tristes o alejados, no importa si se encuentran en su casa, en el trabajo, aquí en la iglesia, solo ubíquense. Realmente no, el valor de una oración no es lo largo que fue o lo fuerte que lo gritó, sino con la fe con lo que usted lo pidió. Eso se los comparto. Jesucristo. Amén. Y, sí, una cosa más. Eso es una bendición ustedes, porque yo estaba allá afuera padeciendo el frío y sin querer tengo el mejor lugar de la iglesia escuchando aquí al Padre. Gracias. Muchas gracias. Dios le pague. Gracias y feliz noche. Aquí voy a estar sentado escuchando. Sí, siéntate aquí al lado mío. Queridos hermanos, me alegra mucho la sencillez del hermano y el querer compartir con nosotros de una manera muy amistosa, de una manera muy transparente de lo que él cree y de lo que él sabe. Y eso nos alegra, porque bien, como lo decía él, ni él vino a pelear, ni yo vine a pelear, sino aquí venimos a exponer por qué la iglesia de Jesucristo es la iglesia católica, por qué la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos tiempos, de los últimos días, la iglesia mormona es la de Jesucristo. Ustedes vieron los fundamentos que yo di y escucharon los fundamentos que él dio,
se le respeta. Pero como lo dije antes, de nuevo se lo repito, se le respeta porque es una persona y porque hay libertad de culto. Pero el mundo entero pudo ver y pudo oír que no nos pudo dar ni siquiera una cita bíblica donde nos comprueba que Jesucristo dijo que Él había fundado una iglesia y que la iba a renovar. ¿Fue que usted dijo? Restaurar en el año 1823 con José Smith. Algo así, esa fecha. Y yo le voy a comprobar todo lo contrario. Que Jesucristo dijo algo muy distinto a lo que Él dijo y está escrito. El gato blanco, los pelos los tengo en la mano. Mateo 28, 19 en adelante. Jesucristo, cuando manda a su iglesia a trabajar por el mundo, jamás nunca dijo que el diablo la iba a destruir, la iba a vencer y Él tenía que restaurarla. ¿Se acuerda cuando la fundó? Dijo, ni el diablo la podrá vencer. De modo que, según la Biblia, eso nunca sucederá, que el diablo la venza y entonces Jesucristo va a mandar a José Smith a restaurarla. Eso es falso. Y es falso porque lo estoy comprobando con la Biblia de que Jesucristo no lo dijo. Se le respeta. Él dice, es que yo lo creo. Puede creer eso y puede creer otras cosas más. Pero nosotros no estamos obligados a creer en palabra de hombres. Nosotros queremos creer en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el diablo no la podrá destruir. Si no Jesús hubiese dicho aquí, yo voy a fundar mi iglesia, el diablo la va a destruir y yo voy a mandar a otro a restaurarla. Pero eso no fue lo que dijo. Y ahora en Mateo 28, 19 dice, vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Vamos a ver hasta cuándo estará con su iglesia Cristo. A ver si dice hasta el año 1800 cuando venga José Smith. Dale. Yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Todos los días. Todos los días. Escuche, hermano Luis. Todos los días. Todos los días. Hasta el fin de la historia. Ahí nos dice hasta que venga José Smith. Eso es un invento de José Smith. Y gracias por haberme regalado el libro, porque yo ya me lo comí y me lo voy a volver a comer. Pero antes de comérmelo, se le voy a leer para que se dé cuenta que es un invento de José Smith. Y a las pruebas me remito. El gato es blanco, tengo los pelos en la mano. Está escrito en el libro del Mormón. ¿No lo invento yo? Luis, toca yo. Gracias. Le ayudo, padre. Déjame leerlo. No, que si le ayuda a tenerlo. Está en la página. Ahí, ¿qué página era? No tiene página. No tiene página. Pero se llama El Testimonio del Profeta José Smith. Déjeme para acá. No. Ahí. Un poquito más para adelante para yo a él. Ahí. No lo escribí yo, porque si no lo iba a decir, eso es invento del cura. Lo escribió, me imagino que José Smith, porque dice el testimonio del profeta José Smith. Muéstrale a la cámara, Luis. Enfóquela, Benjamín. Aquí miren, léalo. El testimonio del profeta José Smith. Ahí está. De modo que no lo escribí yo, y ustedes ven que me lo acaba de regalar. De modo que, ¿en qué momento lo escribí? Me lo acaba de regalar. Y aquí que dice José Smith, dice el libro Mormón,
las propias palabras del profeta José Smith en cuanto a la aparición del libro de Mormón son las siguientes, comillas, porque son palabras del profeta. En la noche del día 21 de septiembre, 4 años después de yo cumplir años, pero yo nací en el 73, en la noche del 21 de septiembre de 1823, mire cuando nace esto del libro de Mormón, ya la iglesia tenía 1800 años. Me puse a orar pidiéndole a Dios Todopoderoso. Esa es la mentira para engañar a los tontos, meter a Dios de por medio. Eso se llama jurar el nombre de Dios en vano, de que dice el mandamiento de la Biblia: no tomarás el nombre de Dios. Para que le crean, meten a Dios ahí. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que al mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Llevaba puesta una túnica suelta en una blancura exquisita. Era una blancura que excedía a cuantas cosas terrenales jamás había visto yo. Y no creo que exista objeto alguno. Aleluya. A la pila. Un momento, la pila se va a cambiar. ¿Qué casualidad que se cortó, no? Sí. Aquí me dice el hermano algo que todos nos preguntamos. ¿Qué casualidad que se cortó? ¿Por qué será que el diablo no quiere que lo lea? ¿Verdad? Bueno, lo vamos a leer. Encontrándome, llevaba puesta una túnica suelta en la blancura exquisita. Era una blancura que excedía cuantas cosas terrenales jamás había visto yo, y no creo que exista objeto alguno en el mundo que pudiera presentar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban desnudas y también sus brazos un poco más arriba de la muñeca, y de igual manera los pies, así como las piernas, poco más arriba de los tobillos. También tenía cubierto la cabeza y el cuello, y pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que esa túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. No solo tenía su túnica esta blancura singular, sino que toda su persona era gloriosa, más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba sumamente iluminado, pero no con la brillantez que había en torno a su persona. Cuando lo vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni, que Dios tenía una obra para mí. Ahí me detengo. Búsqueme la Biblia. Te voy a comprobar a Luis quién era ese ser que venía con tremenda blancura. ¿La mía o la suya, padre? La que sea. Que venía con tremenda blancura y le habló en el año 1823, el 21 de septiembre, a ese fulano profeta José Smith. Léalo, Luis, para que usted se dé cuenta quién es el que está hablando allí. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo
13 en adelante, ustedes van a ver que la Biblia, antes del año 1823, ya estaba escrito lo que iba a pasar. Y el hermano Luis, cuando era católico, no encontró a alguien que le explicara las escrituras para que no cayera en las trampas del diablo. Mire que las escrituras hacia el año 1823 ya estaba escrito antes de que sucediera. Como él no lo sabía, él lo cree. Y escuche lo que dice la Biblia. Si quiere, bueno, léalo, ahorita lo leemos un poquito más arriba. En realidad, son falsos apóstoles, Son falsos apóstoles, engañadores, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Y ve que está Jesucristo en mayúscula. Ah, no, aquí es. Ahí, en mayúscula, es Jesucristo. Otra vez, Luis, son falsos. En realidad, son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Hasta en el nombre están disfrazados. La iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y no hay que maravillarse. Y no hay que maravillarse. Esto no lo sabía José Smith, y no lo sabían los mormones, y no lo sabía Luis. Paren la oreja. Pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, Déjeme ver cómo es que dice aquí. Llevaba puesta. Encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto. Otra vez. Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Qué vio José Smith? Una luz en mi cuarto. Y sigue. Y que siguió aumentando hasta que la habitación quedó más iluminada que el mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire, porque sus pies no tocaban el suelo. Y dice, aquí, me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Que se llamaba Moroni. Escuche, Satanás. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. Luis, con el corazón en la mano, me duele que te hayan engañado. Si hubiese, yo sé que no lo vas a creer, pero te estoy comprobando con la Biblia, por si acaso le queda un poquito de fe hacia la palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura, Satanás se disfraza de ángel de luz. Y no se sorprendan, dice. Eso no es maravilloso. ¿Y sabe qué? Si hubiese leído a Gálatas 1:6, hubieses entendido que está prohibido creer a esos ángeles que vienen del cielo con una luz resplandeciente y que vienen de parte de Dios. Paren la oreja. Me sorprende, Luis, me sorprende que siendo usted católico, que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. déjeme buscarle donde dice que este es otro evangelio. El libro del Mormón, otro evangelio. Vamos a ver aquí. Ajá. En la ocasión oportuna se entregaron las planchas a José Smith, quien le tradujo por el don y el poder de Dios. El libro se publica hoy en muchos idiomas como testimonio nuevo
otro evangelio. Y adicional de que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente y de que todos aquellos que quieran venir a Él y obedecer las leyes y las ordenanzas de su evangelio podrán salvarse. Concerniente a esta historia, el profeta José Smith dijo: declararé a los hermanos que el libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra, incluyendo la Biblia, y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro. Vuélvamelo a leer lo que dice Pablo y que Luis nunca lo escuchó porque nadie se lo predicó. Me sorprende. Padre, y el tocayo, él mismo reconoció al principio que es otro testamento. Sí, él mismo lo dijo. Pero escúchelo, nunca había leído esto. Estoy seguro que Luis nunca había leído esto. Que si lo hubiese leído cuando era católico y lo hubiese creído, jamás Luis te hubiese dejado engañar. Mire, Luis, hoy hiciste oración para venir acá y el Dios a quien le suplicaste te trajo aquí para que escuchara la voz de Dios a través de un sacerdote del Dios Santísimo, que con la Biblia, que con la palabra de Dios le está mostrando que estás en un error. Escuche. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. A otro evangelio. Pero no hay otro. No hay otro. Mentira, no hay otro. Solamente hay personas Como José Smith, que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. tratan de tergiversar el evangelio de Cristo. Ya déjeme colocar bien el sonido. Padre, ya no funciona. No hay otro. Y funciona. 2000 años antes de estar escrito esto. No, eso ya estaba escrito hace mucho. Aún así Jesucristo lo reveló. Hasta 1800. Jesucristo lo reveló. Ah, listo, Y- listo. Sí. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. El pobre hermano Luis está tan confundido, que no puede darse cuenta que lo que le estoy diciendo es palabra de Dios. Y escuche lo que viene, Luis, óigalo. Pero aunque nosotros mismos Aunque nosotros mismos en el año 1823, o un ángel del cielo Luis, o un ángel del cielo en el año 1823, viniese el ángel del cielo, que ahí dice que fue Moroni, que vino un ángel del cielo, viniese del cielo a evangelizarlos en forma diversa, a evangelizarlos en forma diversa con la excusa de que viene a renovar la iglesia, a como lo hemos hecho nosotros, a como se ha hecho 1800 años antes. Paren la oreja. yo les digo, fuera con él. Luis, el mandato de Dios es fuera con él. Y usted en vez de sacarlo, se fue con ellos. Y escuchen la otra parte. Se lo dijimos antes Luis, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. y ahora de nuevo se lo repito para que el mundo entero lo vea, lo oiga. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, Si José Smith viene con un evangelio en el año 1823 que no es el que ustedes recibieron, aunque lo traiga un ángel del cielo, maldito sea, ¿qué, Luis? maldito sea. Dame un chocito. Bueno, dame un momentito. Según dice la palabra del Dios Altísimo en que usted dice creer, que si apareciera un José Smith en el año 1823 con el testimonio de unos 3 mentirosos que están aquí, que ahorita lo voy a leer,
diciendo que eso es verdad. Aunque viniera un ángel del cielo y viera un cuarto iluminado y le trae otro evangelio, Luis dice en la Biblia, que es palabra de Dios, maldito sea. Y ese maldito sea, Luis, no es un juego, es que la maldición les espera. Y Dios no quiere que usted llegue a esa maldición. Y porque no quiere que usted y los que nos están siguiendo a través de las redes lleguen a esa maldición, me ha enviado a mí de tan lejos, de Venezuela, aquí, para que le predique el evangelio, para que la palabra de Dios, que es una lámpara, ilumine su mente y su corazón. No lo estoy peleando, no lo estoy insultando, le estoy predicando con el corazón en la mano, tal como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 en adelante. Como dice Pablo, mire, Luisito, no tengo nada contra usted. Si le predico con ternura, con amor y con la verdad por delante, es porque la Biblia me obliga, óiganlo. 2 de Corintios 11, del 1 en adelante. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. Ya sé, Luis, que usted está pensando que lo que yo estoy diciendo son tonterías. Ojalá, Luisito, me aguantara estas tonterías. Dale. Claro que las aguantan. Claro que las aguanta, porque ya está sentado ahí y no se va a ir. Escuche. Óigalo. Estoy celoso de ustedes. Repítalo, Luis. Estoy celoso de ustedes. Por tercera vez, Luis. Estoy celoso de ustedes. Estoy celoso de ustedes. Luis, estoy celoso de usted. Como sacerdote del Dios Altísimo, siento celos de que te hayan engañado, siendo tú miembro del cuerpo de Cristo, habiendo pertenecido a la esposa de Cristo, que es la iglesia, y que te hayan arrancado de mi iglesia, siendo parte del cuerpo de Cristo. Me duele como cuando le arrancan a uno un brazo, un ojo, una pierna, porque eres parte del cuerpo de Cristo. Tú mismo dijiste, soy de la iglesia católica, nací en la iglesia católica, te arrancaron y me duele. Estoy celoso, Luis, celoso de usted. Y son celos de Dios. Luis, no es pelea, no es maldad, son celos de ese Dios que te mandó hoy, porque tú le suplicaste de corazón que querías conocer la verdad. Pues los he ofrecido a Cristo como a una joven virgen. ¿Los he ofrecido a Cristo como una prostituta? No, una prostituta, ¿qué hace? Todo lo contrario de una virgen. La virgen es consagrada a su esposo. ¿Se acuerda quién es el esposo? El Cordero. Lo he guardado como una joven virgen, que es lo contrario, una prostituta. ¿Y qué es una prostituta? Que atiende al que le llegue. Salga el uno, entre el otro. Yo atiendo al que me llegue. La Biblia dice que así no deben ser los católicos, que los católicos deben ser como una casta virgen. El día en que usted dejó de ser como una casta virgen y comenzó a escuchar a los mormones, se prostituyó su mente y su corazón a nivel espiritual. Está escrito, repítalo. Y lo mismo le pasó a José Smith, padre. Siga, repítalo. Y son celos de Dios, pues los he ofrecido a Cristo como una joven virgen, a la que yo he desposado con el único esposo. El único esposo, José Smith no es el único esposo, Cristo. Él es el esposo de la iglesia, no José Smith. Siga. Y mi temor es... Usted nunca había leído esto. Y mi temor es, Luis, y mi temor, lo que Pablo temía, usted cayó. Mi temor, que la serpiente que sedujo a Eva, que acabamos de leer, que se viste de ángel de luz, Satanás, con astucia, podría también pervertirles la mente a ustedes. Luis, te pervirtieron la mente. Te podría pervertirle la mente a ustedes. Siga. Para que dejen de ser sinceros con Cristo. Para que dejen de ser católicos, sinceros con Cristo. Para que dejen la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Y escuche lo que viene.
Ahora, en el año 1823, vienen a predicarles a otro Jesús. ahora, en el año 1823, viene José Smith a explicarle a otro Jesús, a la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días. Otro testamento. Otro Jesucristo. Dale. A otro Jesús. No como se lo predicamos. No como se lo predicó la iglesia. Y le proponen un espíritu diferente Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Y un evangelio diferente. Y el gato es blanco, miren los pelos. Y un evangelio diferente. Y escuche, un evangelio diferente Del que abrazaron. del que abrazaron. Luis, es para ti la palabra. Dios te habla, no se haga el sordo, óigalo. Y lo aceptan sin dificultad. Luis, y lo acepta sin dificultad. Lo ve, lo oye, lo puede leer. Le doy capítulo y versículo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Lo ve, lo oye. ¿Qué pasa, Luis? Repítalo, Luis. Ojalá me aguantaran algunas tonterías. No, ¿dónde iba? Ahora vienen a predicarles a otro Jesús. No, como se lo predicamos. Y les proponen un espíritu diferente del que recibieron. Y un evangelio diferente del que abrazaron. Y lo aceptan sin dificultad. Esto es lo que no entiendo. Y lo aceptan sin dificultad. Y lo aceptan sin dificultad. Tan así es que no tuvo pena para pararse aquí y decir: yo fui católico, mi padre eran católicos. Sin dificultad, Dios santo debería darle pena. Y dice la Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. ¿Qué pasa cuando se sale de la iglesia católica y viene predicando otro Cristo? Óigalo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, estamos en la última hora. Hijitos, estamos en la última hora. Y han oído que va a venir un anticristo. Y han oído que va a venir un anticristo. ¿Qué dicen los evangélicos? Es el Papa Negro. Pero miren lo que dice la Biblia. No le pare a los protestantes. Miren lo que dice la Biblia. ¿Se lo compruebo con la Biblia? Paren la oreja. Vamos a ver quiénes son, si es un anticristo o son varios. Dale. Pero ya han venido varios anticristos. No es uno, son varios. Ahora hay que poner la lupa para ver quiénes son los anticristos. Por lo cual que conocemos que es la última hora. A ver, ¿cuáles son las cualidades que tienen los anticristos? Esa gente salió de entre nosotros. ¿Cómo, Luis? Esa gente salió de entre nosotros. En el nombre de Jesucristo, a quien le sirvo como sacerdote, debo decirle, antes de que se muera y llegue al tribunal de Dios, que usted se ha salido de la iglesia, y dice la Biblia que todo el que se salga de entre nosotros se convierte en anticristo, y al salirse de la iglesia te convertiste en anticristo. Y Dios no te quiere anticristo. Dios quiere que vuelvas a la iglesia. No te voy a obligar. No te voy a dar un golpe, no te voy a meter un tiro. Te estoy predicando la palabra del Señor, porque dice el Señor: vaya, prediquen el evangelio a toda criatura, y tú eres de esa criatura. El que crea se salvará, y si no quiere creer, ese es problema suyo, porque dice: y el que se resista a creer como usted está haciendo ahorita, se condenará. Luis, no es un juego, es de vida o de muerte. Te engañaron, Luis, te engañaron. Y ahora déjeme mostrarle cuál es la certeza, la firmeza que tiene Luis de que esto es verdad. Del libro del Mormón.
Porque aquí está escrito. Luis, si quiere, Perdón, ahí Luis. sí le va a tocar leer a usted porque ya los ojos me duelen. ¿Cuál? Lea usted. ¿Aquí? O allá, no lea allá. Ya. Me duelen los ojos. ¿En cuál parte? Dicen los 3 testigos. Ah. Los 3 testigos. Porque aquí, esto es lo fundamento que tiene la base. Aquí hay testigos, 3 testigos. Dale. Conste el testimonio de 3 testigos. Consta el testimonio de 3 testigos. Pánfilo, Petronilo y Albertina. 3 testigos. Dale. Conste a todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos a quienes llegare esta obra, que nosotros, por la gracia de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, hemos visto las planchas. Ellos vieron las planchas. ¿Y dónde están? Las escondieron y más nunca se han sacado. Pero ellos la vieron. Ahí hay 3 testigos. Yo también puedo buscar 3 testigos y decir que a mí se me pareció San Pedro. ¿Sí? ¿Se sabe cuál es la mentira más grande? Dijeron, vamos a ver quién dice la mentira más grande. Un premio para el que diga la mentira más grande. Salió a Petronilo y dijo: miren, yo vi un bagre. ¿Ustedes han visto los bagres? ¿Saben lo que es bagre? Un pescado. ¿Cómo se llama el pescado aquí? Pues no, el pescado que conocen ustedes más aquí. Que me dieron a mí, ¿qué fue lo que comimos? No sé. ¿Alcajarra? ¿Cómo? Mojarra. Mojarra. Perdón que interrumpa. El hermano que ha dejado su camioneta Honda, placas 921 FDG, el vecino ya llamó a la policía porque le está obstaculizando el portón. Y más si es evangelio. Así que por favor, vaya a ver, por favor, hermano, el dueño de esa camioneta, por favor. Disculpe por el... Ajá. Que ya fueron. El chiste. El que diga la mentira más grande. Algo le dijo: ¿mojarra es? ¿Mojarra? Mojarra. Dice uno: yo vi una mojarra que medía 10 metros. ¡Ay, qué mentiroso! ¿Mentira, ah? Entonces digo: no, eso no es nada. Yo vi una mojarra que tenía 1 kilómetro. Dice uno: me voy a vacilar, esto me lo voy a vacilar. Le voy a decirle la mentira más grande. Quedaban 2, pero el último que quedaba era un bobito. Entonces dice el otro: eso no es nada. Yo vi una mojarra tan grande, que comenzaba en la punta de la tierra y terminaba en la otra punta de la tierra. Y dije a la gente: ese sí ganó. Faltaba el bobito. Y dijo el bobito: ¿y ahora qué digo yo? Y todo el mundo dice: que deja salir el bobito. Dijo el bobito: lo que acaba de decir Pánfilo, eso es verdad porque yo la vi. Así están estos 3 testigos, los mentirosos más grandes. Eso es verdad porque yo lo vi y lo volvemos a esconder. Dale. Hemos visto las planchas que contienen esta relación, la cual es una historia del pueblo de Nefi y también de los lamanitas, sus hermanos, y también del pueblo de Jared, que vino de la torre de que se ha hablado. Y también sabemos que han sido traducidas por el don y el poder de Dios, porque así su voz nos lo declaró. Por tanto, sabemos con certeza que la obra es verdadera. Ahí está. Eso es lo que le asegura a Luis, que la obra es verdadera. Porque ahí están los 3 testigos. Así. Bueno, si quiere, lo reto.
léanse los cinco testimonios que están en el libro de Mormón. Si quiere, la primera página, las 8 primeras páginas del libro de Mormón, para que ustedes vean las mentiras de los mormones. Solo para aclarar, yo sí leí eso, pero lo que me hizo sentir que esto es verdadero, porque para mí es verdadero, es porque yo oré y lo sentí en mi corazón. No me convencieron, yo oré muy profundamente y lo sentí. ¿Me lo puede comprobar donde dice la Biblia que cuando usted ore y lo sienta, a eso es verdadero? Yo lo sentí en mi corazón y por fe yo sé que es así, por fe. ¿Me puede mostrar dónde dice la Biblia que es palabra de Dios? Porque esa es palabra suya. ¿Me puede mostrar dónde dice la Biblia que cuando usted sienta, eso es palabra de Dios y hay que creerlo? Pues yo lo siento así, pero si usted lo quiere manejar de esa forma, pues solo lo escucho. Es que, Luis, mi interés es uno, que usted comprenda que estás engañado. Que estás engañado por lo que se llama sentir. Eso es lo que usted sintió, se llama sentimiento, compuesto por 2 palabras. Una, senti, que viene de sentir, y miento, que significa que cuando yo me guío por lo que siento, me miento yo mismo. Sentimiento. Usted se está mintiendo usted mismo, porque es su sentimiento. Mire, hermano Luis, nosotros no debemos creer lo que a nosotros nos venga en gana. Se lo voy a mostrar con la Biblia, ya que usted no me lo demuestra a mí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Luis, este consejo se lo da San Pablo a usted. Yo solamente hago eco de la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Escúchenlo. Quiero recordarles, hermanos, todos los que me siguen por internet y lo presente, incluyendo a Luis, la buena nueva que les anuncié. la buena nueva que les anunció Pablo y que está escrito en la palabra de Dios. Dale. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Ustedes la recibieron y perseveran en ella. Luis se salió. Y por ella se salvarán. Y por ella se salvarán, no por lo que usted sienta o lo que usted piense. No, por ella se salvarán. Si la guardan, tal como yo se la anuncié. Luis, si la guarda tal y como se le anunció. Mire, Luis, y si usted no la guarda tal como está escrito, pare la oreja. A no ser que hayan creído cosas que no son. Ese es su problema, Luisito. Usted está creyendo y tiene una fe firme, pero en cosas que no son. Te engañaron. El diablo te hizo creer que eso era verdad. Usted piensa que es lo que a usted le venga en la cabeza. No, así no es. Es que Dios me habló. Mire, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante. Así no es, Luis. Así no es. Hebreos 1:1. No es que Dios me habló, es que Dios me dijo. No, Señor. Dale. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres. En el Antiguo Testamento, Dios habló de muchas maneras a nuestros padres. Por medio de los profetas. Por medio de los profetas le hablaba. Y escuche ahora a nosotros. Pon cuidado. Hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros. Por medio del Hijo. No dice a nosotros interiormente, en la mente, a lo que uno le venga en gana. No, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a través de su palabra. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Jesús dijo allá en Juan capítulo 8, versículo 31. Luis, óigalo. Juan 8, 31. Para que ustedes vean el error, hermano, este es un gran problema. El hermano Luis ha venido hoy
y Dios lo ha mandado para que ustedes vean cómo una persona se puede engañar, se puede confundir cuando no busca una orientación y cuando no se guía por la palabra de Dios. Dale. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: A los que habían creído en Él, supongo que Luis también cree en Él. ustedes serán verdaderos discípulos míos. Luis, usted será verdadero, no falso. Puede llegar a ser falso. Será verdadero discípulo de Cristo Si perseveran en mi palabra. si no se sale de mi palabra, si no cambia mi palabra, si no cambia el evangelio. ¿Por qué digo? Ay, me quitaron el libro, ahí está. Ustedes, los mormones, no perseveraron en la palabra, no son verdaderos discípulos, repítalo. Ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Usted no es verdadero discípulo de Cristo porque no persevera en la palabra. José Smith no es verdadero discípulo de Cristo porque no permaneció en su palabra. Y escuche, los que perseveramos en la palabra y no nos salimos, Entonces conocerán la verdad conocerán la verdad, y el que no permanece estará engañado, estará en la mentira. Conocerá la verdad y la verdad los hará libres. y la verdad los hará libres. Tengo unas 6 preguntas. Tan poquitas. Aquí hay poco. Ahorita voy con la primera. En Génesis capítulo 3, versículo 22 y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, en estas dos citas bíblicas se habla sobre acerca del árbol de la vida. Y entonces ahora viene la pregunta. ¿Es cierto que el árbol de la vida representa el cuerpo de Jesucristo, es decir, el pan que da la vida eterna? Y si es cierto, ¿cómo comprobarlo a través de la Biblia? Fácil, porque es el pan, el árbol de la vida. ¿Por qué el árbol de la vida? Porque era el alimento. El alimento. Recuerda que Dios lo puso en el paraíso y dice, puedes comer de todos los, comer es comida. Puedes comer de todos los árboles, incluso el del árbol de la vida. Pero no puedes comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Comida. El pan de la Eucaristía es comida. Cristo es comida. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y el Apocalipsis nos manda al Génesis diciendo que hay que comer del pan, del árbol de la vida. Es decir, el alimento. Cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. ¿Cómo era en Génesis? El árbol de la vida. Él es la comida que da vida. Comida. O si quiere comprobárselo con la Biblia, mire Juan 6:26. Juan 6:26. Usted verá más claro entonces para que compare las dos cosas. Jesús les contestó: Jesús, va la respuesta. Jesús le contestó, en verdad les digo, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. escuchen lo que viene y aquí está su respuesta. Trabajen Trabajen, no por el alimento alimento, ya no habla si es el árbol o es pan, o es el alimento, no me importa cómo sea fruta, sea lo que sea, el alimento. Trabajen por el alimento, no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. vida eterna, el árbol de la vida, el alimento. La otra pregunta. Luis, tiene que acercarle el micrófono suyo para que se oiga, Luis. El suyo, no, Luis, el suyo que tiene en el pecho, el que tiene en el pecho. Yo como soy ex mormón, pero mi papá sigue siendo mormón, esto es una de las doctrinas que voy a decir a continuación. Papá, que uno, no será que después no. Según la doctrina mormona, enseña que nosotros también podemos llegar a ser como Dios, nuestro Padre Celestial. Y para demostrarlo presenta unas citas bíblicas, por ejemplo, Salmo capítulo 58, versículo 6 dice:
Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Lucas capítulo 12 versículo 44 dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Romanos capítulo 8 versículo del 16 al 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Hágame la pregunta clara como quiere, según la cita es esa. Póngale el micrófono. Según lo que me han contado en la iglesia mormona, de lo que he aprendido, es que nosotros podemos llegar a ser Dios. Una cosa es que usted y yo lleguemos a ser como Dios, y otra cosa es que seamos Dios. Si los mormones enseñan que nosotros vamos a llegar a ser como Dios, eso está escrito. Y ya lo leyó, 1 Juan 3, del 2 en adelante, vamos a ser como Dios. Pero dice, todavía no sabemos cómo vamos a hacer. Dice, sí. Léalo completo, Luis. Amados, a pesar de que ya somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Lo que sí tenemos seguro es que ya somos hijos de Dios. No somos Dios. Somos hijos de Dios. Siga. No se ha manifestado todavía lo que seremos. Ahorita sabemos que somos hijos de Dios, pero lo que seremos no se ha manifestado todavía. Siga. Pero sabemos que cuando Él aparezca en su gloria, seremos semejantes a Él. Seremos semejantes a Él, ¿por qué? Porque el Génesis dice, 1:26, fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces no significa que vamos a ser nosotros otro Dios. Seremos como Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Porque lo veremos tal como es. Porque lo veremos tal como es. Sí somos hijos de Dios, pero hay una diferencia entre Jesús, hijo de Dios, que es Dios. Jesucristo es hijo de Dios y es Dios. Usted y yo somos hijos de Dios y no somos Dios. ¿Cuál es la diferencia? Juan 1:18. Jesucristo es hijo unigénito, único, legítimo, de la misma naturaleza que el Padre. Juan 1:18. Vamos a escucharlo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios Hijo único, Él que está en el seno del Padre, nos lo dio a conocer. El Hijo único. ¿Y por qué es el Hijo único? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Porque Él es de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Nosotros ahorita vamos a comparar. Primero miremos cómo es Jesús. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Por qué? Porque es hijo legítimo de Dios. ¿Y qué significa hijo legítimo de Dios? Óigalo. Hebreos 3. 1:1. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por Él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Escúchelo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y ahí viene.
y la impronta de su ser. Y la impronta de su ser significa la misma sustancia, la misma naturaleza, la impronta de su ser. Siga. Él, cuya palabra poderosa. Entonces, Él es Dios. Ahora, ¿nosotros somos hijos de Dios? Sí. Igual que Jesucristo, no. Él es hijo único, que significa de la misma impronta, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. ¿Nosotros somos hijos de Dios? Sí. ¿De qué manera? Efesios 1:5. Somos hijos de Dios, pero distintos. Jesucristo es hijo de Dios, y como es de la misma naturaleza, de la misma impronta, del mismo ser, Él es Dios. Nosotros somos hijos de Dios, sí, pero diferente a Jesús. Por tanto, no somos dioses. Pongan cuidado. En su amor nos destinó de antemano para ser hijos suyos en Jesucristo y por medio de Él. Así lo quiso y le pareció bien. Hijo suyo por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo significa que no somos hijos legítimos de Dios, sino al unirnos a Jesucristo pasamos a ser hijos de Dios. Léalo de qué manera lo dice Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 lo viene a explicar mejor. La diferencia es que nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Por medio del bautismo pasamos a ser hijos de Dios. Gálatas 4:4. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo. Jesús es el Hijo único de Dios, legítimo, de la misma sustancia, de la misma naturaleza. Siga. Que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. Ustedes ahora son hijos, y como son hijos, recibimos los derechos de ellos. No éramos hijos, ahora sí somos hijos. Entonces somos hijos adoptivos, recibimos los derechos de hijos. Eso significa hijo adoptivo. Cuando se adopta, recibe los derechos de hijo. Somos hijos adoptivos de Dios. Entonces, ¿cuál es el error de los mormones? Decir que somos Dios. Es un error. Ahora, la doctrina de la iglesia, nosotros no somos Dios, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y seremos como Dios. Y seremos como Dios no significa que seremos otro Dios. Seremos como Dios significa que aquí estamos limitados. Usted aquí nomás puede alcanzar ver lo que ven sus ojos. El entendimiento no le alcanza para agarrar más. Cuando seremos como Dios, por ejemplo, los santos, ¿cómo la Virgen María nos puede ver a todos aquí, los que están en Estados Unidos y en Caracas, en Colombia? ¿Cómo? Porque ella ya no está como nosotros. Ella ya es como Dios. Ya tiene muchas cosas de lo que es Dios, porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Alguien hizo también esa pregunta sobre la Virgen María. Si quiere aprovechar y la responde. ¿Cómo así? Que si la Virgen María, que si el único omnipresente es Dios, y por qué a la Virgen se le invoca en todas partes. Ajá. ¿Y por qué se le invoca en todas partes? Bueno, de una vez respondemos aquí para que se dé cuenta que no es que la Virgen María sea Dios, sino que San Juan dice que somos hijos de Dios. Todavía no se nos ha revelado lo que seremos, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. Entonces, cuando una persona ya muere, ya la parte carnal que lo limita se acaba y queda la parte espiritual, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ya puede ver más que lo que podía ver aquí. Ya puede pasar a lo no limitado, a lo ilimitado. Como dice Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. ¿Por qué la Virgen María puede vernos a todos? ¿Por qué no puede escuchar a todos? Porque está escrito, Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8. el amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas, y ya no servirá el saber más elevado. Ya no servirá el saber más elevado. Siga. Porque este saber queda muy imperfecto. Que es muy imperfecto. Y nuestras profecías también son algo muy limitado. Son limitados. Mientras estamos aquí en la tierra, todo es limitado.
Ahora vamos a ver cuando la persona ya pasa a la presencia de Dios. Dale. Y cuando llegue lo perfecto, Cuando llegue lo, observen, esto es lo que los protestantes no saben, que va a llegar lo perfecto. Mientras estamos aquí, es limitado, pero llegará lo perfecto. Cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. lo que es limitado, el pensamiento, lo que es limitado, la capacidad de conocer, la capacidad de ver a las demás, lo que es limitado, los sentidos, desaparecerá. Repítelo. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando era niño, hablaba como niño. Cuando era niño, está comparando los seres humanos, cuando están en la tierra, son como niños, hablan como niños. Pensaba y razonaba como niño. Piensa, razona como niño. Pero cuando me hice hombre, Entonces cuando pasa la etapa, pasa la vida eterna, es como cuando es hombre. dejé de lado todas las cosas de niño. Todas las cosas del mundo se quedan a un lado. Así también en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, Vemos las cosas como en un espejo, confusamente. confusamente. Pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, Ahora conozco en parte. Pero- Veo solamente a los que están aquí. Conozco en parte. Pero entonces conoceré como soy conocido. conoceré como Dios me conoce a mí, como soy conocido. Así como Dios me mira y nos mira, así yo también miraré. Seremos semejantes a Él. Entonces, en la Iglesia Católica nos dice que nosotros vamos a ser como Dios. No Dios, sino como Dios, porque Él nos creó a su imagen y como es Dios, espíritu. Vamos a ser como Él, espíritu. ¿Cómo es Dios? Que Dios ya en espíritu puede estar donde Él quiera, que Él puede contemplarlo todo, no hay ningún problema. Pero no seremos Dios, seremos como Dios. En castellano, a imagen y semejanza de Dios. La habilidad es esa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si yo digo que yo soy Dios, no necesito de Dios porque yo soy Dios. ¿Para qué voy a buscar a Dios? Yo soy Dios. Esa es la diferencia. Y si yo no soy Dios, si no voy a ser como Dios, entonces voy a buscar a Dios para ser como Él. ¿Otra? Entonces, Dios no es de carne ni hueso. Porque al menos mi papá me decía que a imagen y semejanza significa que el ser humano fue hecho igual a Dios. Puede ser imagen y semejanza. Al menos eso decía. Imagen y semejanza significa que Dios es espíritu y usted y yo también tenemos un espíritu como Dios. Aquí está la otra pregunta. Está apagado. Esta pregunta, bueno, es un poco, bueno, usted ya me aclaró algunas cosas, pero lo voy a decir, pero es un poco fuerte, pero es lo que enseñan los mormones, ¿no? Aquí dice, según la doctrina mormona, enseña que Satanás es también hijo de Dios, como dice en Moisés capítulo 5, versículo 13 del libro de Mormón. Pero además, la doctrina mormona enseña que Luzbel, o sea, el nombre original de Satanás, enseña que Luzbel existió antes de que fuera creado Jesucristo por el Padre Celestial. Pero como Luzbel se rebeló contra Dios, fue desterrado al infierno con sus ángeles, pero él sigue siendo hijo de Dios. Y como sigue siendo hijo de Dios, entonces Satanás es también hermano de Jesucristo, como dice en Principios, página 17. Pero como nosotros antes éramos ángeles que vivíamos en el cielo como Luzbel, y venimos al mundo a poseer un cuerpo de carne y huesos en esta tierra, nosotros que somos también hijos de Dios, entonces Jesucristo y Satanás son también nuestros hermanos. Ahí he dicho varias mentiras. Jesucristo no tiene principio ni tiene fin.
Por eso usted verá que en Hebreos 7 dice que él es sacerdote de la manera de Melquisedec, que no se conoce su principio ni su fin. Y él dice, yo soy el alfa y el omega. Entonces, cuando él dice que Satanás fue creado antes de Cristo, es una mentira. Jesucristo ha existido desde siempre y para siempre. Él es Dios. Y si Jesucristo hubo un tiempo que Él no existió, entonces no es Dios. Eso es un error muy grande. Incluso en Juan capítulo 17, versículo 5, dice que Jesucristo ya existía desde antes que viniera a este mundo, desde antes de la creación del mundo, Él ya existía. Antes, Jesucristo es hijo de Dios, engendrado, no creado. Jesucristo no fue creado, fue engendrado, no creado. Por eso en el credo decimos que Jesucristo es hijo de Dios, engendrado, no creado. Juan 17:5. Ahora, Padre, dale junto a ti la misma gloria Que tenía a tu lado antes que comenzara el mundo. Antes de la creación, ya Jesucristo existía. Es Dios. Mentira. Ahora, que el diablo era un ángel Luzbel y Dios creó, sí. Sí. Es criatura. El diablo es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Es criatura de Dios. Muy distinto a ser hijo de Dios. Jesucristo es hijo de Dios, pero no es criatura de Dios. El diablo es criatura de Dios, pero no es hijo de Dios. Nosotros, sin bautizo, somos criatura de Dios, pero no somos hijos de Dios. Cuando nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios. Vamos a verlo. San Juan capítulo 3, versículo 5. Cuando nosotros nos bautizamos, pasamos a ser hijos de Dios, porque nacemos de nuevo. Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. El que no nace del agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Siga. Lo que nace de carne es carne. Criatura, es criatura, no es hijo de Dios. Ahora, el que nace del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu es espíritu. Ajá. Pero me puede decir ¿cómo que se llama? Un mormón. Pero ahí se refiere a los hombres que nacieron de la carne. Los ángeles no nacieron de la carne, son espíritus. Entonces son hijos de Dios. No. La Biblia dice que los ángeles no son hijos de Dios. Son criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Satanás era uno de esos ángeles. Criatura de Dios, pero no hijo de Dios. ¿Por qué? En efecto, ¿a qué ángel le dio Dios? ¿A qué ángel? ¿A Satanás? Pregunta. ¿A qué ángel? Satanás era el ángel Luzbel. Vamos a ver si a él. ¿A qué ángel? ¿A qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? ¿Al diablo? Mentira, lo engañaron los mormones. A su papá lo engañaron. Y es una doctrina diabólica, satánica. Repítalo de nuevo. ¿A qué ángel le dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? Y entonces los mormones dicen, al ángel Luzbel. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco. La Biblia dice que ningún ángel es hijo de Dios, ningún ángel. Siga. Yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios? Yo seré para él un padre. ¿Para qué ángel? ¿A Satanás? Yo seré para él un padre. ¿Y él será para mí un hijo? Eso no lo ha dicho Dios, eso lo dicen los mormones mentirosos. Pero eso no lo dijo Dios. Siga. Al introducir al primogénito en el mundo. Ahora sí, con Jesucristo, vamos a ver.
dice que lo adoren todos los ángeles del cielo. Ah, es Dios, hasta Satanás lo tiene que adorar. Por eso Jesús le dijo, al Señor tu Dios tendrás que adorar. Ahí está la respuesta. Más. Sí, sí. Una más. Dos. Vale, sigue. Según lo que dice, no encontré la cita bíblica, pero hay una parte de la Biblia donde dice que en la casa de mi padre, dice Jesús, hay muchas mansiones. Juan algo así. 14:1 en adelante. ¿Eh? Dice que se refiere a de que son muchos mundos y cuando íbamos a ser Dios vamos a poseer un mundo cada uno. A Petronilo le patina el coco, se lo voy a mostrar con segunda de Corintios capítulo 5, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Escuchen. Vamos a ver si es verdad lo que él dice, lo que le contaron. Y gracias porque usted viene a sacar a flote las dudas que le han sembrado a su papá y le han querido sembrar a usted. Pero escuchen que no es como le dicen a ellos. San Pablo lo viene a explicar en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 en adelante. Dale. Sabemos. A ver. Sabemos significa estamos seguros que vengan los mormones a decir otra cosa. Ay, a ver, a echarle cuento a otro. Nosotros sabemos Que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, nos llega la pelona. Dios nos tiene reservado un edificio, no levantado por mano de hombres, una casa para siempre en los cielos. Ese es. Entonces no es como dicen los mormones, es como dice la Biblia. Por eso son unos falsos, son unos mentirosos, son unos protestantes, protestan contra la palabra del Señor. Listo, ¿otra preguntita? Esta pregunta va a algo dirigido a los testigos de Jehová y aquí traje la Biblia de los testigos de Jehová. Bueno, está bien. Dice, ¿cómo demostrar? Bueno, mientras tanto, mientras lo prende... Ah, no, que se fue el sonido. Se fue el sonido. Sí. Bueno, mientras lo prenden, hablamos aquí con la gente de que están a través de las redes sociales. A través de las redes sociales, decirle que no solamente vean las enseñanzas, sino que además sean capaces de darle el compartir. Sí, comparta. Darle al dedito así, hacia arriba, que quiere decir sí o no, porque quiere decir no. Usted verá qué hace, pero comparta las enseñanzas. Y pásensela a otras personas, transmítela a otras personas, sea capaz de evangelizar a otras personas. Suscríbese, si usted no está suscrito, suscríbese y dale a la campanita para que le avise cuando lleguen otros mensajes. Recuerden que esto es una manera nueva de evangelizar. Hay que evangelizar a los pueblos y usted no se puede quedar allí solamente viendo el video para usted, no señor, usted tiene que ser capaz de compartirlo con los demás. Hermano católico, ¿ya le diste me gusta? Hermano católico, ¿ya lo compartiste con los demás? Hermano católico, ¿ya hiciste portavoz del mensaje del Señor? ¿Instrumento de salvación para otra persona? Si no lo ha hecho, hágalo, no sea perezoso, no tiene que hacer mayor cosa, lo único que tiene que es compartirlo, más nada, darle me gusta, suscribirse. Y Dios está dando los medios para que el Evangelio llegue a toda criatura. Y si usted no hace ese trabajo, ¿qué vamos a hacer entonces? Queridos hermanos, seguimos entonces aquí con las preguntas y respuestas. Vamos a escuchar, a ver. ¿Sí? Parece que no ha llegado todo el sonido. Aquí, vamos a ver. ¿Aló? Bueno, aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cómo demostrar a través de la Biblia de los testigos de Jehová que Jesucristo es Dios? Porque según ellos Jesucristo es un Dios, pero no Dios. Y presentan así, primera de Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Déjeme que arregle aquí el micrófono y le respondo. Ahí mismo está la respuesta. Sí, esa es la respuesta. Un Dios. No puede haber dos dioses. No puede haber un Dios grande y un Dios chiquito. De hecho, lo ponen como un Dios de minúscula. Ya es una mentira. Esta es la propia respuesta. Esa es la propia respuesta.
porque entonces se están engañando al escribir eso de la forma que lo Sí. escribí en mi nieto. Bien, vamos a responderle la pregunta. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un Dios que tiene poder, pero no tiene todo el poder. Tiene un poquitico de poder, pero no tiene todo el poder. Bueno, mire, queridos hermanos, y le voy a hablar con la Biblia de los testigos de Jehová. En primer lugar, Jesucristo no puede ser un Dios, porque si Jesucristo es un Dios y el Padre es otro Dios, entonces ¿cuántos dioses hay? Dos dioses. El uno es grande y el otro es pequeño, y la Biblia dice tendrás un solo Dios. No hay más Dios sino uno solo. Entonces, si los testigos de Jehová dicen que Jesucristo es un Dios, va en contra de toda la revelación, porque la revelación dice no hay sino un solo Dios, un solo Dios, más nada. Incluso está escrito, y en la Biblia de los testigos de Jehová, usted verá en Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leerlo desde el 4 en adelante, para que vea que existe un solo Dios. Lo dice la Biblia, de la Biblia de los testigos de Jehová. Efesios 4:4 en adelante. De la Biblia de los testigos de Jehová, ustedes van a ver que la misma Biblia dice, existe un solo Dios. Dale. Un cuerpo hay y un espíritu. Así como ustedes fueron llamados en la sola esperanza a la cual fueron llamados, un Señor, una fe, un bautismo. Escuchen lo que viene, por favor, oigan. Un Dios. Un Dios. No dice uno grande y uno pequeño. Dos dioses, uno grande y uno pequeño. No, en la Biblia de los testigos de Jehová dice, existe un solo Dios. Punto. Ahora, ellos dicen que Juan 1:1, léalo Juan 1:1, y dice que Jesucristo es un Dios pequeño. Vamos a ver. En el principio, la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Ajá, sí, siga. Y la palabra era con letra chiquita, Dios. Era un Dios. Aquí están negando que Jesucristo es Dios. Pero resulta que la misma Biblia de los testigos de Jehová viene a mostrar que Jesucristo no es un Dios chiquito, que tiene un poquito de poder, que no tiene todo el poder. Y le voy a mostrar que la Biblia dice en Mateo 28:18 que Jesucristo tiene toda autoridad, todo poder, toda potestad en el cielo y en la tierra. De la Biblia de los testigos de Jehová. Entonces Jesucristo no es un Dios chiquito, es el Dios que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Vamos a escucharlo. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Es Dios, el único que tiene toda, no dice un pedacito de autoridad, un poquito de autoridad, dice toda significa toda. Que el testigo va a diga, no, ahí dice un poquito de autoridad, repítalo, de la Biblia del testigo va. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Esto significa que Jesús es Dios. ¿Cómo lo sabemos? Tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Otra manera, para mostrarle que Jesús es Dios, de la Biblia de los testigos va. Juan 20:28. Juan 20:28. Y usted verá que Jesucristo es Dios. Óigalo. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Ahí está. Jesucristo es mi Señor y mi Dios, de la Biblia de los testigos de Jehová. Ahora, no sé cómo dice Colosenses 2:9. Vamos a ver cómo dice ahí. Colosenses 2:9.
de repente diga lo mismo que la de nosotros, pero como ellos cambian puede ser que haya distinto, pero vamos a escucharlo. Miren cómo los testigos de Jehová van engañando a la gente diciendo que Jesucristo no es Dios. Por eso los testigos de Jehová no son cristianos, no creen que Jesucristo es Dios. Va. Porque en Él, En Cristo, pongan cuidado, por favor, para que vean los testigos de Jehová que Jesucristo sí es Dios, pongan cuidado, dale. porque en Él mora corporalmente Corporalmente, paren la oreja. toda la plenitud de la cualidad divina. Ahí está, es Dios. No dice, porque en Él, en la Biblia de ellos también lo dice. Repítalo, porque en Él, Porque en Él, Cristo, lo dice antes, mora corporalmente toda la plenitud. subraye, toda la plenitud. Subrayen la palabra toda y subrayen la palabra plenitud. Toda la plenitud de la cualidad divina. de la cualidad divina. Él es Dios, no poquito, toda la cualidad, toda la plenitud. Ahí está la respuesta. Y Romanos 9:5 también lo dice. Eso en la de ellos no la dice igual. Con los 2 puntos. No, en la de ellos no. ¿Puedo decir lo último? Claro. Póngale el micrófono, Pedro. Según los mormones, dicen que nosotros venimos a la tierra por un motivo, a poseer un cuerpo. Yo no sé cómo responder a qué venimos a la tierra. En la tierra, ¿a qué vinimos a la tierra? Pues venimos a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Y la misión general que Dios nos ha dado es a la de ser santos. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Esa es la misión general que nosotros tenemos. Hemos venido a este mundo a hacer lo que el Señor le agrada para alcanzar la salvación. Dios nos trajo a este mundo por amor, nos dio una misión para darnos una vida mejor, la vida eterna. Para eso es que venimos. Bien. Gracias por su pregunta. Un aplauso pues para este joven que ha preguntado. Gracias por el regalo. Que preguntó bastante. Y recuerde que no hay preguntas tontas, sino puede ser que hayan tontos que no pregunten. Pero él no fue ningún tonto, él sacó su pregunta. Sí. Bien. Gracias por su pregunta. Un aplauso pues para este joven que ha preguntado. Gracias por el regalo.